Cuando me dijeron si podía compartir el mensaje hoy, el mensaje que vino a mi corazón, porque es un mensaje, no es una cosa nueva, es un mensaje que hace muchos años Carmen y yo preparamos para el grupo de mujeres y lo trabajamos durante un año entero. Así que es un mensaje muy largo y para resumirlo, de todas maneras se necesitan 2 domingos. Pero Jorge me dijo que no había problema de utilizar este domingo y el domingo próximo. Yo le pedí a Darío que Darío pusiera estas canciones porque tienen que ver con lo que nosotros vamos a hablar hoy. Nosotros cantamos al principio, el Dios que adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra y que reina con autoridad. Y es de ese Dios del que vamos a hablar hoy. Porque vamos a hablar de Dios en un aspecto que muchas veces o lo tratamos de otro modo o no nos acordamos, no nos damos cuenta. Dios como el artífice, Dios como el artesano, Dios como el artista, absolutamente perfecto. Y entonces nos encontramos primero con Génesis 1, 26 y 27. Y no busquen los versículos porque son pocos y yo los voy a ir leyendo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a sí mismo, hombre y mujer los creó y les dio su bendición. Pero resulta que ahora pasamos al Nuevo Testamento. Pasamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, que dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Así que tenemos el ejemplo de por qué dice en Génesis, hagamos. El verbo está en plural. El Señor Jesús estaba junto con Dios cuando creó este mundo. La palabra, a través de su palabra, la palabra estaba con Dios, era Dios desde el principio. Así que Dios es el artífice por excelencia. Él creó el mundo por el puro acto de su voluntad y su palabra. Y lo creó desde la nada. Lo creó ordenado, lo creó equilibrado, lo creó perfecto e infinitamente variado en todos los aspectos. Después creó un ser similar a él mismo, capaz de gobernar el mundo que él había hecho. También un ser creado, pero único, que a su vez tenía las características del creador. Un ser capaz de crear, imaginar, hablar, comunicarse con el creador, un ser capaz de multiplicarse en otros seres hechos a imagen del creador y cada uno de ellos único y especial. Como vemos en la naturaleza, así en el hombre hay una variedad de colores,
de formas, de perfumes, de maneras de hablar, de maneras de comunicarse. Pero sucedió algo muy grave. El hombre desobedeció y alteró el mundo magnífico que Dios había creado. Pero a pesar de eso, siguió siendo la única creación hecha a imagen y semejanza del Creador. A pesar de eso, siguió poseyendo las características que le permiten a su vez crear con una variedad y riqueza infinitas. Siguió siendo un ser amado especialmente, buscado y redimido por ese Dios que lo había creado para comunicarse con su Creador. Y nosotros deberíamos recordar esto. Cada uno de nosotros venimos el domingo acá y somos todos cristianos, participamos de la cena, tal vez haya alguno que no lo sea, pero la mayoría lo somos. Recordemos que hemos sido creados a imagen de Dios, que nadie es igual a uno de nosotros y que Dios nos ha hecho llenos de dones y de creatividad. Y Dios nos ama. ¿Por qué? Porque somos su creación especial. Entonces, por eso es que el primer himno que cantamos hablaba de este maravilloso Dios, que es un Dios que crea por el poder de su palabra, y por eso es el Dios que nosotros adoramos, todopoderoso y soberano. Ahora, este Dios tiene características. Como todo artista y artesano, los artesanos y los artistas tienen ciertas características. Y vamos a ver cuáles son, vamos a hablar de esto hoy. Las 5 características más importantes que tiene un artista. La primera característica es la actividad. Ahora nosotros nos ponemos a pensar en artistas y artesanos, decimos, bueno, yo no soy un artista, yo no soy un artesano. Miren bien las imágenes que está mostrando Darío, porque son muy importantes. Yo no soy, no sé hacer nada de eso, pero hay una cosa que todos tenemos en común y tenemos que hacerla con actividad. Necesitamos actividad y además necesitamos ser artistas. Y es la vida. Todos somos artistas de la vida, porque vivir es un arte. Entonces, este arte, como cualquier otro, puede ser usado para bien y mal. Ahora, Darío les está mostrando 2 fotos. En una parte, nosotros vemos cómo este arte está mostrado positivamente, padres que están con sus hijos, leen con sus hijos, trabajan con sus hijos, hacen deberes con sus hijos. En el otro lado aparecen vecinos que se están tratando entre sí, porque ese es el arte de la vida, el arte de comunicarse con el otro que está hecho igualmente a mí, a imagen de Dios. Pero yo, esta comunicación, esta actividad, porque la actividad es un acto de voluntad, no es algo que se da así naturalmente. Exacto, es un acto de voluntad. Vivir es un acto de voluntad. Y hacer un arte de la vida es un acto de voluntad. Y para eso necesitamos ser muy creativos. Pero todas estas actividades de la vida pueden ser hechas para bien
o para mal. En Efesios 4, del 17 al 31, nos dice claramente cómo debemos emplear nuestra actividad para el bien. Así que Dios es un Dios activo, nosotros somos seres activos, porque estamos creados a su imagen, y ¿cómo podemos hacer para que esta actividad sea para el bien? Dice Efesios, cuando conocemos a Cristo las cosas cambian. No podemos vivir como antes, cuando no teníamos entendimiento claro. Ahora gozamos de la vida que viene de Dios y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia con esa vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? Efesios nos dice, debemos actuar con rectitud y pureza basados en la verdad. Y eso es algo difícil de realizar, sobre todo en un contexto como nos movemos, donde justamente rectitud, pureza y verdad son las cosas que no se usan, son las cosas que se dejan de lado. Pero nosotros no somos como los demás, porque nosotros pertenecemos al Señor. No solo somos sus criaturas, somos sus hijos. Entonces, como pertenecemos al Señor, debemos actuar de este modo. Así que no debemos mentir, no debemos enojarnos hasta pecar y mantener nuestro enojo. No debemos robar, sino al contrario, dice, trabajar con nuestras manos para dar al que necesita. Esto es algo muy importante. No solamente trabajar para nosotros, trabajar porque es algo para podemos dar al otro, al que precisa. Y Dios es un Dios que trabaja. Cuando el Señor Jesús habla, dice, yo trabajo y mi Padre también trabaja. Así que Dios es un Dios trabajador, un Dios activo. Después dice hablar correctamente, sin groserías, sin insultos, para bendecir y no entristecer al Espíritu Santo. Echar de nuestra vida, sacar de nuestra vida la amargura, las pasiones, los enojos y toda clase de maldad. Ser buenos, compasivos y perdonadores. ¿Pero por qué? Porque Dios nos perdonó en Cristo. Esa es la única razón. Debemos de actuar así, vivir así y ser activos de ese modo y conducirnos de ese modo porque Dios nos perdonó en Cristo. Entonces recordemos esto. Todas las actividades que hacemos hablan de quiénes somos. Cuando yo me comporto de determinada manera, lamentablemente yo personalmente tengo que reconocer que me comporto muchas veces de una manera injusta e incorrecta. Y tengo que pedirle al Señor muchas veces perdón por lo que hago. Porque la forma en la que yo me conduzco habla de quién soy. Si yo me conduzco incorrectamente, estoy diciendo que yo no soy hijo del Señor. No me estoy portando como el Dios al que yo digo que sigo. Ahora, otra cosa que tengo que recordar es que soy la creación especial de Dios, redimida por Cristo. Así que tengo que actuar en consecuencia. Yo soy alguien que Cristo redimió, acabamos de recordarlo, lo pagó con su sangre en la cruz y por lo tanto tengo que actuar en base a eso. Ahora, si no lo soy, si yo soy de aquellos que todavía no han aceptado al Señor,
los que no han aceptado que esa cruz es para ellos también, y que ese Dios los está esperando para redimirlos, entonces, ¿qué estamos esperando? Porque Jesús murió por ti también. Así que, si no tenemos al Señor, busquemos de tenerlo, porque tenemos pocas oportunidades y cada vez menos, y no sabemos nunca cuándo va a ser el momento en que nuestra actividad acá en la tierra se termine y nosotros tengamos que enfrentarnos con la justicia de Dios. Entonces, vamos a pasar a la segunda característica que tiene el artesano, que es la constancia. Darío nos va a pasar una preciosa imagen de lo que es la constancia. La constancia es el sinónimo de firmeza, de perseverancia, de persistencia, de seguir algo, de completarlo y no dejarlo a medio hacer. Por eso la imagen de la semilla. La semilla comienza con un pequeño broto que se hace cada vez más grande hasta que la planta se completa. Y eso significa constancia. Porque si el pequeño broto quedara como está en el principio de la imagen, nunca llegaría a ser una planta. Y Dios es un Dios constante. Porque Dios no dejó el mundo a medio hacer. Génesis 2, 1 y 2 nos dice que Dios hizo un mundo completo, perfecto. Así que Él es un Dios que cuando comienza una cosa, la termina. Así que nosotros como artesanos y como artistas semejantes a Él, debemos de ser constantes. Tampoco Dios dejó de buscar la salvación del hombre. A pesar de que el hombre lo había abandonado, el hombre había caído, el hombre había desobedecido, Dios hace una promesa básica a Abraham. En Génesis 12 le dice, prometió Dios a Abraham que por medio de él bendeciría a todas las familias de la tierra. A pesar de todas las caídas, a pesar de todos los pecados, a pesar de las desobediencias, a pesar de que el hombre se olvida de Dios, Dios nunca deja de buscar al hombre para redimirlo hasta el punto de dar a Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Llega hasta dar al punto de dar a Cristo en la cruz. Ahora, ¿cómo sé yo? Bueno, ¿yo soy constante? A veces sí, muchas veces no. Empiezo algo, pero no lo termino. O empiezo muchas cosas y termino pocas cosas. Estoy lleno de buenos propósitos, con mi familia, con mi trabajo, con lo que hago, si soy un artista o un artesano, con mi carácter, sobre todo, digo, sí, tengo el propósito de ser mejor, de ser más semejante a lo que Dios quiere de mí. Tengo el propósito, hoy me levanto y hoy voy a tener un buen día. Hoy voy a hacer lo que Dios quiere. Y mi propósito se termina en cuanto aparece la primera cosa negativa de ese día, que puede ser cualquier cosa. Puede ser que, bueno, no marchó la cafetera, no me pude hacer el café, me levanté tarde y tuve que llegar, y se me atrasó todo el día. Muchas cosas. Mi carácter se muestra en esas cosas, porque si mi carácter
yo soy constante en ser como el Señor quiere, mi carácter va a ser constante en lo grande y en lo pequeño. Y les aseguro que es mucho más difícil ser constante en lo pequeño que en lo grande. Entonces, a veces comienzo cosas, pero nunca las llevo a la práctica. Soy activo para el bien, pero soy constante. Bueno, tengo proyectos de decir, bueno, en este momento, por ejemplo, de pandemia, tengo el proyecto de, bueno, fulano, mengano, sutano, no pueden comunicarse el domingo, pero yo me voy a comunicar con ellos. De otro modo, voy a tratar de hablarles, voy a tratar de hacerlos sentir bien, voy a tratar de llegar a ellos de otro modo, voy a tratar de hacer lo que el Señor quiere de mí. Pero resulta que nuestra constancia en ese aspecto falla muchas veces. Es uno de los muchos aspectos en los que fallamos. Somos activos, pero no somos constantes en esa actividad. Colosenses 4:2 nos dice: mantengámonos constantes en la oración. Eso es algo que podemos hacer, como lo hemos visto cuando Paula nos estuvo hablando de la oración, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Constantes en la oración, siempre alerta, siempre expectantes de lo que Dios tiene ahí para nosotros. Si somos constantes en la oración, vamos a estar alertas. Y dice, dando gracias a Dios. Santiago 1:25 nos dice, para el que no olvida pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Así que nos están hablando el apóstol Pablo y Santiago de la misma cosa. Nos están diciendo, si nosotros actuamos en la libertad de Dios con constancia, con fidelidad, entonces vamos a ser felices en lo que hacemos. Y esa es la verdad. Cuando nosotros hacemos algo bien hecho y bien terminado, nos sentimos felices, nos sentimos realizados. Entonces, debemos seguir una ley. Hay una ley perfecta en la Biblia para esto. Esta ley perfecta es una ley que debe ser constante en nuestra vida. Y es la ley de oro. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Dale el primer lugar en tu vida, en todas las circunstancias de tu vida, buenas, mediocres o malas. Dale a Dios ese primer lugar. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que recordemos, somos una creación especial de un Dios constante que, valga la redundancia, está constantemente preocupado por nosotros y por nosotros en cada momento de nuestra vida. Tenemos muchos de los que estamos hoy acá participando del culto y algunos que no han podido estar, tenemos problemas de salud. Problemas de salud porque estamos viejos o problemas de salud porque los tenemos. Y los problemas de salud vienen a todas las edades. Pero sabemos, más allá de toda duda, aunque a veces
nos sintamos un poco más débiles, de que ese Dios constante está preocupado por nosotros en cada una de las circunstancias de nuestra vida. La tercera característica del artesano es la creatividad. Ahora, Darío nos va a pasar una imagen donde vamos a ver una persona que está creando algo, está creando un cuadro. Y nosotros vamos a pensar, bueno, esa persona es un artista, está pintando, está creando, pero yo no sé hacer nada de eso. Ya dijimos que todos somos artesanos de la vida. Solo Dios puede hacer algo a partir de la nada, porque para eso es Dios. El hombre necesita una materia prima para crear. El escultor toma una piedra, el mármol, el alabastro, lo que sea, para hacer la pieza que imaginó. El pintor, como vemos a esta persona, toma multitud de colores e imagina algo y lo expresa a través de los pinceles. Pero la creatividad es una de las características tan especiales que Dios nos ha dado porque estamos hechos a imagen de un Dios creador y Él nos ha transmitido esa creatividad y la podemos usar en todos los momentos de nuestra vida. Vamos a ver. Por ejemplo, pensemos. ¿Soy creativo? Bueno, utilizo esa creatividad que Dios me dio de manera positiva. Bueno, no sé pintar un cuadro, no sé hacer una escultura, pero esa creatividad la puedo usar en mi familia, en mi hogar. Puedo usar esa creatividad para que la vida de mi familia sea mejor, tenga pocos o muchos recursos, que sea una vida alegre, que sea una vida completa, que sea una vida donde yo estoy en comunión con el resto de mi familia. ¿Cómo uso esa creatividad con las personas que me rodean? ¿Soy creativo en tratar a una persona que viene a mí con un problema de dolor, de duelo, de sufrimiento o de alegría? Las dos cosas. A veces encontramos más fácil juntarnos con el que está de duelo que alegrarnos con el que tiene un motivo de alegría. Soy un docente. Utilizo mi creatividad para enseñar de manera novedosa, comprensible y útil. Y esto es algo que los que en algún momento de la vida hemos sido docentes de algún modo, sabemos que no es nada fácil. Hacer que algo se entienda bien, que llegue a todos los alumnos y que sea de forma comprensiva, útil y novedosa. En este momento yo oro por todos los profesores y maestros que deben estar usando toda su creatividad a través de estas plataformas de enseñanza, que no tienen nada que ver con la enseñanza a la que estaban acostumbrados. Muchos de estos maestros y profesores han tenido que cambiar toda su manera de pensar. Pero Dios, que es un Dios creativo, nos da la posibilidad de utilizar esto creativamente, hacerlo más novedoso, más comprensible y más útil. Por ejemplo, tomo los ingredientes que tengo en mis manos. Soy una ama de casa. No tengo mucho tal vez, pero tomo esos ingredientes en mis manos creativamente y digo, bueno Señor,
esto es lo que tengo hoy y con esto tengo que preparar la comida. Ayúdame para que esta sea una comida sustanciosa, sabrosa y bien presentada para mi familia. Mi mamá siempre decía, hay que cocinar con lo que uno tiene. Mi madre, que vivió 2 guerras mundiales, era una persona que se arreglaba con lo poco que tenía. No importaba cuánto fuera o cómo fuera. Había que arreglarse con lo que había. Y lo hacía bien, lo hacía de forma creativa y todos quedábamos satisfechos. Entonces, en cualquier aspecto de nuestra vida, nosotros podemos usar la creatividad que Dios nos ha dado. Yo tengo que ser creativo, no tengo que copiar al otro, porque Dios me ha hecho a su imagen y semejanza. Ahora, ¿cómo uso mi creatividad? Puedo usarla para el bien o para el mal. Todo lo que hago puedo usarlo para ambas cosas. Dice la Biblia, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. En Génesis 1:32 dice eso. Así que yo puedo ser creativo para diseñar un arma nueva, un arma poderosa, de más alcance, más perfecta. Mi lengua, por ejemplo, es un arma perfecta y muy creativa a veces. Puedo usarla para enseñar, para ayudar, para bendecir, o puedo usarla para maldecir, para injuriar, para despreciar a otra persona. Así que esto es un arma que tenemos todos, la lengua. Así que es un arma muy, muy peligrosa. Es un arma que yo puedo usar para bendecir a mi prójimo o para destrozar a mi prójimo. No necesitamos golpear al prójimo, no necesitamos pelearnos a puñetazos o a cachetadas o a lo que sea. Podemos destrozar al prójimo con nuestra palabra. Sobre todo los que tenemos facilidad de palabra. Hay gente que necesita un tiempo para pensar algo. Algunos de nosotros tenemos la palabra más fácil y desgraciadamente muchas veces, y yo tengo que confesarlo, la hemos usado para el mal. No para bendecir, sino para el contrario, hacer al otro más desgraciado de lo que era hasta ese momento. Así que cuando terminamos nuestro día tenemos que hacer un balance. He utilizado los recursos que Dios me dio, la creatividad que Dios me dio para hacer mejor la vida de los que me rodean, para servir como lo hizo Jesús, porque Él es el ejemplo que tenemos. Dios, a través de Cristo, es el ejemplo que tenemos que seguir. Entonces, vamos a usar esa creatividad para servir como Él lo hizo, o desperdiciamos todo nuestro día en cosas inútiles, en enojos vanos, en palabras que fueron necias, sin entendimiento, que no bendijeron, perjudicaron a otros, satisficieron mis propios deseos, mi descontento, mi haraganería, mi desinterés, mi miedo, en vez de usar toda esa creatividad, porque, ¿saben una cosa? Pensamos que la creatividad es algo que se usa, pensamos en creativo y pensamos en algo positivo, pero yo puedo ser un creativo descontento, puedo ser un haragán descontento, puedo ser un desinteresado de los demás descontento.
y ser un miedoso descontento. Todas esas características son características que tengo porque estoy hecho a imagen y semejanza de un Dios creativo y puedo estar usándolas para el mal. Entonces tengo que preguntarme o pensar en esto. Soy algo muy precioso para Dios, muy precioso. El Señor me ha dotado de características tan fantásticas que me permiten cada día crear algo nuevo y algo diferente. Ya sea porque soy un artista o simplemente en mi trabajo, en mi hogar, en el espacio donde me muevo, con mis amigos. En todo eso soy un artista. Algo que ayuda, con la ayuda de Dios, me permita decir cuando termina el día: Señor, gracias porque hoy con tu ayuda hice algo bueno. Creé algo bueno. Así que vamos a pasar a la cuarta característica del artesano, que es la paciencia. Y Darío nos muestra acá una araña que está tejiendo su tela. La araña es un ejemplo clarísimo de la paciencia. ¿Y la paciencia qué significa? Tener paciencia es tener la tranquilidad en la espera de las cosas que van a venir. Y todo artesano debe de ser paciente, porque las cosas que hace no se hacen instantáneamente y no siempre resultan de la manera que uno las quiere hacer. No quedan perfectas, se tuercen, se rompen, no falla el color, no era lo mejor que queríamos hacer. Así que para crear algo necesitamos tiempo y paciencia. Un trabajo impaciente resulta un trabajo imperfecto, que no tiene valor o tiene muy poco valor. Entonces, tenemos que volver a Dios, porque todo lo que estamos diciendo empieza y termina con Dios. Dios es un Dios paciente. Dios es el Dios que, desde que su creación especial, o sea, el hombre, le dio la espalda, está esperando que vuelva a ser su amigo y converse con él como en el principio. Números 14:18 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad y la rebeldía, pero no considera justo al culpable. Dios es un Dios santo y justo. No puede considerar justo al culpable, pero es tardo para la ira y grande en misericordia. El Salmo 86:15 dice: el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El hombre no merece la misericordia de Dios, pero Dios es paciente y le da al hombre tiempo para arrepentirse. Dice en 2 Pedro 3:9, el Señor es paciente con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Así que la paciencia es una de las grandes virtudes de ese Dios artesano y artista creador. Ahora, tenemos que volver otra vez a Cristo. La paciencia es un don de Dios, pero nuestro ejemplo de paciencia es Cristo. Dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia
de Cristo. También dice en Gálatas 5:22 que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice, más el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad y fe. Así que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, que estaba en el principio con Dios y con Cristo, creando ese mundo. La paciencia es un ejercicio de la fe. Dice en Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es algo difícil de hacer. Ninguno de nosotros puede decir que puede soportar al otro con paciencia todo el tiempo, porque al contrario, generalmente somos impacientes y nos irritamos bastante, sobre todo con los que están más cerca nuestro. Pero sin embargo, no debemos olvidar que la paciencia es un Dios, es un don de un Dios creativo y que tenemos el ejemplo en Cristo. Así que nuestro ejemplo es Él. Así que la paciencia es un don de Dios, ejemplificado en Cristo, es un fruto del Espíritu Santo, es un ejercicio de la fe, pero además es una prueba de la fe. Dice en Santiago 1:3-4, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, nuestra fe, es probada cuando produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. Entonces, tenemos que pensar de este modo. Yo tengo conciencia realmente de la paciencia que Dios tiene hacia mí. Me he arrepentido. Todos los días tengo que arrepentirme de algo frente al Señor, aunque sea su hijo, porque todos los días soy impaciente y cometo errores. Pero debo recordar que Dios me ama y ha mandado a Cristo a morir por mí. Y aún me espera con paciencia. ¿Ejercito la paciencia en todas las áreas de mi vida? ¿La ejercito con mi familia? ¿La ejercito en mi trabajo? ¿Con mis amigos? ¿En la iglesia? ¿Con lo que hago como artista o artesano? Acepto las dificultades con paciencia, sabiendo que son una prueba de fe. Esas son las preguntas que deberíamos hacernos. Y así llegamos a la quinta característica del artesano. Y esta característica es el optimismo. Ustedes ven la imagen que puso Darío y ustedes, si leen el versículo, lo pueden leer bien, dice: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Isaías 64:8. Y esto es la prueba más grande de ese Dios creador que tiene otra condición esencial, el optimismo. Todo artesano es un optimista. Si no fuera así, no sería ni un artista ni un artesano. Porque tenemos un concepto equivocado del optimismo. Pensamos que el optimismo es ser un inconsciente, es ser un tonto, es ser un liviano, es un optimista. Piensa que todas las cosas van a ir bien y que siempre van a salir como quiere y todo lo demás. Pero el verdadero optimista
es aquel que no pierde la esperanza, que toma los problemas que llegan uno a uno y los resuelve. Es el que está seguro de que va a llevar a cabo su obra con éxito y que va a tener un resultado satisfactorio, a pesar de todos los inconvenientes que tenga que superar. El alfarero, el artesano que trabaja el barro, es uno de los ejemplos bíblicos más claros de esto y de los más hermosos que hay. Muchas veces, cuando queremos empezar algo, queremos crear algo, sea lo que sea, porque no tenemos que perder de vista que el artista o el artesano significa el que ejerce un arte y también el que ejerce un oficio. Todos nosotros ejercemos el arte de la vida y el oficio de vivir. Así que todos somos artistas y artesanos. Ahora, muchas veces cuando vamos a empezar algo, vemos los inconvenientes primero. No vemos lo bueno o lo que queremos llegar, sino vemos todo lo que negativo para llegar a eso. Entonces, nuestra lista, mi mamá tenía la costumbre de decir que uno lo que tenía que hacer era agarrar una hoja y poner, bueno, yo quiero llegar a esto. ¿Qué es lo que tengo? Tengo esto, esto, esto y esto. Primero todo lo positivo y después, ¿cómo puedo llegar a esto positivo? Nosotros muchas veces hacemos al revés. ¿Qué hacemos? Ponemos todos los imposibles. Bueno, yo quisiera hacer esto, pero no puedo porque no tengo esto, porque me falta aquello, porque el tiempo, porque no sé si va a salir como yo quiero. Y todas esas cosas, esos imposibles que vamos a tener que superar. Y no pasamos de ahí. Nos quedamos con eso. Eso nos impide, entonces, ser optimistas y llegar a crear. Dice en Jeremías 18, del 3 al 6, la Biblia nos habla del alfarero. Y dice que el alfarero es un artesano muy hábil y es hermoso ver trabajar un alfarero. Porque la pasta se transforma, ya sea que el alfarero trabaje con un torno o trabaje manualmente, porque se puede hacer de muchas formas. Ya sea con la rueda o con las manos, vemos que el alfarero trabaja. A mí me gusta mucho esto. Yo, por muchos años, iba a mirar cómo trabajaba mi amigo, que era ceramista. Y cómo él trabajaba, cómo él moldeaba esas piezas, cómo las pulía, y cómo cuando las piezas no quedaban como quería y como debían quedar, según él, esas piezas se rompían y se volvían a empezar desde el principio. A veces tenían arreglo, muchas veces no lo tenían. Y hasta que el acabado era perfecto y la pieza era pintada, esmaltada, cosida y quedaba bien, entonces no se daba por satisfecho, hasta que la pieza que había ideado llegaba a ser lo que quería. Así que Dios es el alfarero por excelencia. Él no se desanima porque nos caemos, porque nos rompemos. Tenemos roturas, tenemos partes de nuestra vida que no son perfectas y que producen grietas en nuestra vida. Pero Él es el alfarero perfecto. Así que Él no se cansa nunca de trabajar con nosotros, de arreglar nuestra vida, de remendar los errores, de volver a constituirnos y hacernos otra vez semejantes a Cristo, perfectos en Cristo. Por eso, todo artesano es optimista. Sabe que mientras tenga paciencia y trabaje, su obra va a quedar bien.
terminada a su gusto. Ahora, preguntémonos, ¿cómo soy yo? Bueno, yo puedo ser una persona que veo solamente las dificultades. Nunca veo, cada día que empieza, yo solamente veo lo negativo que ese día me va a traer. Yo lo puedo decir con perfecto conocimiento de causa, porque yo soy una persona que, por ejemplo, sobre todo cuando no empiezo mi día en verdadera comunión con el Señor, encuentro las cosas chicas y las grandes que me desarman todo el día. No puedo ser optimista. Bueno, pensaba esto, pero solo veo las dificultades. ¿Cómo voy a hacer esto? No voy a llegar a aquello. Pero cada día es una oportunidad que nos da Dios para tomar nuevas responsabilidades y para lograr algo bien hecho y perfecto. Podemos comenzar de nuevo. Me olvido, la mayoría de las veces, me olvido que Dios está al lado mío y Él me ayuda. Aunque yo pierda mi optimismo momentáneamente, Él me ayuda y me muestra que si Él es optimista y yo soy su hijo, yo también puedo serlo. Ahora, Dios está para ayudarme, Dios está para inspirarme, pero yo reconozco mis errores delante de Él. Yo le digo, mirá, Señor, perdóname porque no soy optimista como tú. No pienso que tú eres el único que tienes en tus manos mi vida para poder solucionar mis errores y ayudarme a llevar adelante una cosa hasta que sea perfecta. Si el artesano no reconoce que sus piezas son defectuosas y que no están saliendo bien, no las puede corregir. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el error que cometimos. Después, a veces intento corregir, pero lo hago una vez, lo hago 2 veces, lo hago 3 veces, pero me canso, porque nunca llego a hacer algo perfecto. Ahora, el asunto es así. Dios es el único perfecto, pero Dios, que es optimista, me ha dado esa cualidad a mí también. Entonces, el optimismo es la cualidad que Dios me dio y que me permite reconocer mis errores, superar mis errores, seguir adelante, completar mi trabajo con satisfacción, a la perfección y también con alegría, que es muy importante. Así que recordemos, Dios es un Dios optimista. A pesar de todas mis caídas, Él me sigue moldeando. Él me sigue haciendo a su imagen y semejanza. ¿Por qué lo hace? Esto es la base de todo. De lo que dijimos al principio y de todas estas características. Porque yo soy algo especial, muy importante para Dios. Yo soy su creación especial. La única creación que Dios hizo tan especial que está hecha a su imagen y semejanza. Y que por esa creación Él ha mandado a su Hijo a morir por nosotros. Bueno, por hoy vamos a terminar acá. Si Dios nos da la oportunidad, el domingo próximo, vamos a hablar de las herramientas que tiene el artesano y que Dios nos da, y de cómo debemos cuidar esas herramientas. Espero que haya sido claro, que nos haya hecho ver que cualquiera de nosotros puede
cumplir con todas estas cosas. No lo vamos a hacer siempre perfecto. No vamos a ser siempre creativos, optimistas, y no vamos a ser siempre, tener todas estas cualidades, activos, todas estas cualidades no van a estar siempre en su mejor manera en nosotros. Pero lo que tenemos que tener claro es que el Señor sí es perfecto, que Él nos ama tanto que Él nos está moldeando a su imagen y semejanza. Y que Él tiene tanta paciencia que no le importa que nosotros nos rompamos, tengamos fisuras, no quedemos bien. Él vuelve a formarnos, Él vuelve a restituirnos, porque nos ama tanto, porque somos su creación especial. Que el Señor nos bendiga. Amén.